Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bienvenidos oyentes de Cápsulas de Misericordia. Nos encontramos en este tiempo cuaresmal en donde uno de los énfasis es a través de la sanación. Ya en programas anteriores hemos hablado de este método de penitencia por amor, y el día de hoy vamos a tener dos testimonios precisamente de ese tema, como a través de los sacramentos y sobre todo del rezo del Santo Rosario, las cápsulas de misericordia, la coronilla, la misericordia, todo lo que nos ayude, la oración de la comunidad y sobre todo el contacto con Dios nos libera de enfermedades físicas, psicológicas y espirituales, porque todo está conectado, como se llama, psicosomático. Así que cuando Jesús sanaba a un enfermo, también le sanaba su alma. Entonces él decía, perdona también tus pecados. Entonces, y después le dice, levántate y anda, como al paralítico. Entonces él quiere la sanación interior de todos nosotros, y el tiempo de Cuaresma es muy propicio para esta sanación, porque en muchas parroquias hay servicios de confesión o de reconciliación para acercarnos a Dios nuestro Señor. Bueno, oyentes de la radio, después de haber escuchado ese saludo del Padre Roberto Mena, entonces continuamos con esas entrevistas tan maravillosas que tenemos aquí en el programa de Cápsulas de Misericordia, y hoy estamos dándole continuidad a una serie de programas que hemos venido teniendo con Janet Martínez, un testimonio muy hermoso que ustedes también lo pueden encontrar allí en YouTube con el nombre de Cápsulas de Misericordia, y también lo de la Fundación Creo, porque ella es la fundadora de esta maravillosa obra que aquí en Bogotá están trabajando por la vida. Es una fundación pro vida, y de igual manera en este momento vamos a escuchar un testimonio maravilloso de lo que significa ese libro que Janet escribió y que el Señor se lo inspiró frente a procesos de sanidad, frente a procesos de perdón, frente a procesos no solamente de sanidad emocional, sino también física. Y quiero presentarles a Janet Liliana Mejía. Janet, de una u otra forma, está en este momento interesada en hacer parte del voluntariado de la Fundación Creo. Entonces me da mucho gusto en saludarte, Janet. Cordial saludo a todos los oyentes, cordial saludo a Rafael y al Padre, que el Señor los bendiga y les conceda su gracia. Muchas gracias, Janet, muy amable por tu saludo, y recibimos esas bendiciones de todo corazón. Bueno, Janet, cuéntanos cómo llegaste tú a la Fundación Creo, cómo llegaste a conocer a Janet Martínez, qué sucedió en tu vida para llegar a conocer esta maravillosa obra. Bueno, yo fui diagnosticada en el año 2009 con una enfermedad llamada artritis reumatoidea. Para los que no saben qué es esta enfermedad, es que tu sistema inmunológico ataca tus articulaciones confundiéndolas como con enemigos. Entonces las articulaciones se inflaman, el dolor físico es muy, muy duro y prácticamente te limita. Tú no te puedes mover, no puedes literal ni pararte, prácticamente ni coger un cepillo de dientes porque todo te duele. Yo estaba trabajando, yo renuncié a raíz de esta enfermedad
y pues me dediqué a tratar de recuperar la salud que había perdido mientras me dediqué al trabajo, porque estaba de cabeza ya, perdí el norte, digámoslo así, mi prioridad se convirtió en un trabajo, económicamente y profesionalmente muy bien, pero Dios me regaló un hermoso hogar, el cual tenía totalmente descuidado. Mi niña en ese tiempo tenía 9 añitos, nunca la veía. Mi esposo, si al caso nos encontrábamos por la noche, pero pues cada uno en su vida, y yo no me daba cuenta pues del mal que estaba haciendo en ese momento. Me diagnostican esta enfermedad, físicamente pues terrible. Mi esposo le tocaba hasta vestirme porque yo no podía, era imposible, el dolor no me dejaba. Y emocionalmente totalmente en el piso, porque yo pensaba: ¿a dónde voy a llegar? Voy a quedar en una silla de ruedas postrada, me van a tener que hasta llevar al baño. O sea, fuera como una tortura psicológica, por decirlo de alguna manera. Me sometí hasta un tratamiento con abejas, me picaron abejitas, en total en todo el tratamiento como unas 400 abejas. Terrible, pero uno cuando está enfermo, ahí sí se somete a lo que sea buscando su salud. Lo que yo no entendía en ese momento es que la sanación tiene que venir de dentro hacia afuera. La Fundación Creo fue a dictar una charla sobre el aborto al colegio donde estudiaba mi hija. Yo fui, obviamente, pues a escuchar la charla, y pues allá mencionaron que era una fundación pro vida donde ayudaban a niñas, adolescentes embarazadas de bajos recursos, y yo la verdad compré el libro más por colaborar que por cualquier otra cosa. Pero me llamó mucho la atención que en la portada decía: para sanar tu historia de principio a fin. Entonces yo dije: ay, qué lindo. Igual, aunque me llamó la atención, compré el libro y lo dejé encima de mi mesita de noche como unos 4 meses, yo creo, mientras yo seguía extremadamente mal. A los 4 meses fue que comencé a leer el libro y pues realmente me gustó mucho. Entonces ahí comenzaban a explicar cómo lo que cargues de tus antepasados, lo mismo que viviste en tu concepción, gestación y nacimiento, aunque tú no lo recuerdes, te afectó, lo que viviste en tu niñez y los errores que tú has cometido te van marcando. Entonces pues me dije a mí misma: no, voy a empezar a hacerlo con mucha fe. Y comencé a hacer el proceso. El proceso se trata de sanar tu vida de acuerdo a tu edad. En ese tiempo yo tenía 46 años, dije: se me va mes y medio haciéndolo. Yo pues lo vi muy fácil, compré un cuadernito así muy juiciosa y de verdad tenía toda la intención de empezar a hacer las cosas bien para Dios. Y comencé a colocar cada año de mi vida. Iba más o menos en el año 12 de mi vida cuando me empezó a dar extremadamente duro el proceso. O sea, me empecé a desesperar, empecé a llorar, me sentía muy mal. Yo dije: por Dios, o sea, esto me va a quedar grande, ¿no? ¿Qué está pasando? Y llamé a la fundación y pedí una cita de consejería espiritual y vine. Entonces ya me comenzaron a atender. Y esa primera cita fue realmente muy dura. Yo estaba tan mal que casi no podía ni hablar. Yo lloraba. Y la niña que me estaba atendiendo le decía a Dios: Señor, ella quiere hacer las cosas bien. Permíteme ser su guía para que ella salga de todo esto. Entonces yo viví 3 situaciones puntuales extremadamente difíciles en mi vida. Ella me dijo: vas a parar acá. Tú sabes que para Dios ninguna oración es perdida, y vamos a tomar cada una de esas situaciones porque tú tienes como una costra en el alma que está muy dura y tenemos que empezar a ablandarla para que tú puedas seguir el proceso. Entonces, como en la penitencia por amor, las herramientas, las armas poderosas son la Santa Eucaristía, la visita al Santísimo y el Santo Rosario. Vas a hacer 7 días por cada una de esas situaciones, o sea, eran 21 días y vuelves. Yo las hice muy juiciosa, con mucha fe, con mucho amor, y volví, y ahí sí comencé de nuevo mi proceso. Entonces ahí sí me parece que es muy importante pedir esta consejería, porque cuando tú comienzas este proceso, a veces hay cosas que tú quieres arreglar y sanar, pero tú no sabes cómo, ¿sí? Entonces acá me fueron orientando de acuerdo a mi historia
cómo ir haciendo la penitencia por amor. Entonces, en mi caso, que tuve una mamá, fui hija única, tuve una mamá sobreprotectora en extremo, por exceso de amor. Yo no hice un solo día por concepción, gestación y nacimiento, sino que uno por cada por cada mes de gestación en el vientre de mi mami. También aprendí aquí que pues yo no soy quien para juzgar a nadie, mucho menos a mis padres, porque si ellos fueron así conmigo era porque me querían mucho primero y porque ellos de alguna forma también estaban heridos o había pasado algo en su vida que los hacía protegerme tanto. Y pues ahora que soy mamá lo entiendo mucho más, ¿no? Punto fundamental, el perdón. Oh, por Dios, yo tenía muchas cosas allá guardadas, muchísimas, y entendí que si no perdonaba el proceso se iba a truncar. Acá me enseñaron espiritualmente, a la luz del Espíritu Santo, hacer una lista de las personas que me hicieron daño o que yo les hice daño, porque es que uno también hace cosas mal. Y me aprendieron a dar gracias por cada situación de esas tan difíciles, porque finalmente algo bueno de esa situación me quedó y me hizo crecer. Y por cada personita de estas también ofrecí el proceso. A los 3 años de estar haciendo la penitencia, en una cita de las citas que me dan cada 3 meses en reumatología, me dice la doctora, tengo que hablar contigo. Ay, por Dios, yo quedé como, ¿ahora qué? Porque eran muchas las cosas que habían pasado. Entonces me dijo ella, mira, lo que pasa es que mirando tu historia, mirando tus exámenes, los que nos trajiste ahora, no encontramos rastros de artritis en tu cuerpo, y la doctora, así palabras textuales, me dijo, tú eres un milagro, porque esta enfermedad ni tiene cura ni retrocede, y científicamente yo no puedo explicar qué pasó contigo. Pues yo, ¿qué hice? Llorar, darle gracias a Dios. Llevaba 3 años haciendo la penitencia por amor. Y me comenzaron un proceso que se llama destete, que es irme quitando la medicina, porque yo tomaba aproximadamente 200 pastas mensuales de solo medicamento, y eso es como una cadena. Entonces te dan para una cosa, pero te empieza a afectar otra. Entonces un medicamento de esos me comenzó a tumbar el cabello, el otro me inflamó la cara, el otro me manchó la cara, el otro me dio gastritis, y entonces me mandaban a otro especialista y me daban más medicamento. O sea, fue toda una cadena. Entonces comenzaron a quitarme la medicina, que hasta el día de hoy voy en el proceso. La Biblia dice en Eclesiástico 38 que tú no puedes despreciar al médico, que muchas veces el éxito depende de él. Entonces ya prácticamente no estoy tomando nada, o sea, solo una pastica de todas las que tomaba. Solo me queda una que sé que muy pronto, con la gracia de Dios, podré dejarla, pero los dolores ya pasaron, hago mis actividades y realmente para mí es la bendición más grande hasta poder levantarme. Entonces yo le digo a la gente, no se quejen, den gracias a Dios por todo lo que tienen. El simple hecho de abrir los ojos es un milagro. O sea, esta enfermedad finalmente se convirtió en una gran bendición que me hace ver la vida de otra forma. Oye, impresionante. O sea, cómo nuestro papá Dios siempre nos trae un renuevo, ¿sí ves? O sea, algo nuevo en nuestras vidas, y siempre está tratando de decir, aprende a creer en mí y a confiar en mí. Hay varias preguntas que te voy a estar haciendo porque me llama mucho la atención, y vamos a desglosar un poquito todo lo que tú nos dijiste, que es un contenido espiritual impresionante. Hablemos un poco sobre lo que es una forma de maltrato. Hablabas tú, es que me sucedieron 3 episodios puntuales en mi vida, y uno de ellos fue el hecho de tener una mamá sobreprotectora, daba amor, pero en exceso. Sí, eso es una forma, sí, esa es una forma de maltrato, y a veces no lo sabemos, porque a veces por los mismos miedos o temores que como padres tenemos, o por las mismas angustias o heridas emocionales que cargamos de nuestro pasado, eso hace que lleguemos de una u otra forma a sobreproteger a nuestros hijos, y les estamos causando una dificultad impresionante. No los dejamos crecer, madurar,
hay dos historias cortas, te las voy a contar, Janet, para complementar lo que tú dijiste. Es como un niño que está aprendiendo a caminar. Entonces, ¿qué hacemos con el bebé? Le colocamos colchonetas, le colocamos edredones, le colocamos cojines para que el niño no se golpee, para que aprenda a caminar y no se dé duro. El niño no va a aprender a caminar. La otra, aquella mariposita, aquel gusanito que se está volviendo su proceso de metamorfosis, entonces está en el capullo. Entonces la niña abre el capullo para que no vea sufrir mucho la mariposita y la mariposita pueda salir a volar. Pues obvio que al abrir el capullo, pues ella siente que la mariposita pues está sufriendo y le quiere ayudar y abre el capullo, y lo que hace es atrofiarla, no va a poder volar. Y eso es lo que sucede cuando se da un exceso, entre comillas, de amor, o sea, porque es una forma de maltrato. ¿Y eso cómo afecta? Ese es el primer punto. ¿Tú qué piensas de eso? Y en tu propia vida, pues fíjate cómo marca eso, una herida emocional fuerte, y uno no se da cuenta de esas situaciones. Es correcto, o sea, mi mami pensaba que hacía lo mejor para mí. Ella quería tenerme en una cajita de cristal donde nadie me fuera a dañar. Y algo que se me olvidó contar en la historia es que cuando me gradué del colegio, yo tenía 18 años recién cumplidos. Lastimosamente a ella le dio un cáncer que se la llevó en 2 meses, ¿sí? Y yo entré a la universidad en julio siguiente. Entonces fue un shock impresionante, porque pasé de estar, mejor dicho, totalmente sobreprotegida a quedar, mejor dicho, lo que yo quisiera hacer, pues porque mi papi estaba ocupado en su trabajo y él en lo suyo y yo en lo mío. Entonces fue un estrellón contra el mundo terrible, porque yo no sabía hacer absolutamente nada. Me tocó empezar a salir sola, a coger mi buseta para irme a la universidad. Yo no conocía, yo me perdí, yo quería hacer de todo por la misma forma que había estado cohibida de todo. Entonces, algo que le doy yo muchas gracias a Dios es que siempre, eso sí lo viví, Dios nunca te va a desamparar, y siempre hubo un angelito que me estuvo guiando. Y la oración de mi misma mami, que es tan poderosa, la oración de un padre, hizo que de pronto yo no cogiera el camino equivocado. Eso sí lo tengo muy claro. Pero es cierto, o sea, pienso yo, y más ahora que soy mamá, que uno tiene que darle a sus hijos las herramientas para que se defiendan e irlos soltando, porque primero tú no les vas a durar toda la vida, y segundo, tú debes tener la confianza de que Dios siempre está con uno y con ellos, y que los va a cuidar sea cual sea la circunstancia. Pero sí fue realmente muy duro para mí el enfrentar el mundo de una forma tan indefensa, porque tenía 18 en edad, pero o sea, la forma que había sido criada y todo, yo me sentía como una niña de 10 sola en el mundo. Fue muy duro realmente. Bueno, eso por una parte. Entonces fíjate lo interesante. Y ahora miremos otra, y es lo que tiene que ver sobre las heridas emocionales, cómo afectan nuestra parte física. Las heridas se comparte muchas veces que muchas de las situaciones que tenemos a nivel corporal, de las enfermedades, son psicosomáticas, y tú lo estás comprobando. Sobre, por ejemplo, todo lo que tú vivenciaste en tu cuerpo, de la situación que tú tuviste, y eso tiene, mira, como un componente netamente emocional. Y no solamente es eso, hay muchas enfermedades que son psicosomáticas. Y cuando tú haces este ejercicio maravilloso de la penitencia por amor, empiezas a darte cuenta que hay heridas que tú conscientemente no las recuerdas, que tú no sabes que están allí y que están guardadas allí en tu interior. Mira, hay una ventana, para entender esto, es interesante verlo desde la ventana de Johari. ¿Qué es la ventana de Johari? Haz de cuenta que tú tienes una ventana y está dividida en 4 segmentos. La primera ventanita es lo que tú sabes que yo sé. Por ejemplo, que tú te llamas Janet. ¿Sí ves? La segunda, algo que tú sabes que yo no sé. Por ejemplo, quién es tu esposo, cuál es el nombre de tu esposo. ¿Sí ves? Yo no sé. La tercera ventanita es lo que yo sé que tú no sabes. Por ejemplo, a nivel psicológico, qué situaciones tú puedes estar vivenciando sin que tú lo sepas, ¿sí ves?
Y la cuarta ventana es lo que tú no sabes y que yo no sé. Y es precisamente lo que este tipo de ejercicios maravillosos que el Señor coloca, por ejemplo, lo que es penitencia por amor, nos ayuda a descubrir qué es lo que hay en nuestro interior que no sabemos, que nadie sabe humanamente lo que hay, pero mi Jesús sí lo sabe. Y utiliza este tipo de estrategias espectacularmente bellas para empezar a descubrirlas. Y cuando se abre esa caja oculta, empieza a haber un proceso de sanidad impresionante. Y eso fue lo que ha sucedido contigo. Imagínate cuántas personas no tenemos cosas ocultas en nuestro interior, cuántas heridas, cuántas situaciones que no se han podido resolver. Y tú mira cómo a través de este ejercicio tan espectacular, después de haber gastado tanto dinero en médicos, haber ingerido tantos medicamentos, como tú decías, hasta 200 en un mes, o sea, es impresionante. Hasta lo de las abejitas. Y hasta imagínate, ¿cuánto fue que tú dijiste? Muy doloroso. Imagínate. Pues como unas 400, un poquito más en total, No, por sesiones. Tremendo, Pero el dolor tremendo. fue terrible. Y eso no es que sea, eso lo que ayuda, pues sí puede ayudar temporalmente, pero si está la herida allí oculta en esa ventana, cuarta ventana, entonces obvio que eso nos va a afectar de una manera impresionante. Entonces muchas de las heridas físicas que tenemos son psicosomáticas, ¿no crees tú? Esto me aliviaba, pero la esencia de la enfermedad seguía en mí. Y pues dentro de mí había guardado muchísimo, pero muchísimo más de lo que yo me imaginaba. Fueron aflorando cosas del pasado que el Espíritu Santo me fue mostrando a través del proceso, pero impresionante. Y pues lo otro es que cuando tú comienzas el proceso ya es de no terminar. Yo pienso que es de toda la vida ir descubriendo cosas, trabajando en su sanación, y yo creo que llegará el día en que el Señor nos llame y todavía estaremos en el proceso. No es que ya mejoré y listo, no, es continuo y constante, toca seguir. Sí, Señor. Claro que sí. Mira, te voy a contar esta historia complementaria a lo tuyo. Lo tuyo se da a nivel físico y muchas personas están con heridas emocionales y están a nivel físico pagando las consecuencias. Si te das cuenta, y no solamente, por ejemplo, lo que tú vivenciaste, por ejemplo, el cáncer, de igual manera, enfermedades mucho más invasivas, ¿sí ves? Enfermedades como incluso que llevan a perder en pocos días la vida, y precisamente por una falta de perdón, por situaciones emocionales en su pasado. Entonces, fíjate esta historia que tiene que ver más desde la parte comportamental, pero que de una u otra forma también afecta a la parte física. Una señora de 36 años me pide que por favor le ayude porque ella fue abusada sexualmente cuando tenía 6 años. Ella ya tiene el diagnóstico. Entonces yo digo, qué fácil de poderle ayudar, porque ya el abuso sexual desde un proceso de perdón y reconciliación se le puede ayudar más fácilmente. Cuando no se tiene el diagnóstico es más difícil, ¿sí ves? Entonces empezamos el proceso en oración, no en oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos mostrara qué situaciones estaban vivenciando. Imagínate la sorpresa cuando ella me dice, Rafa, estoy en este momento, el Espíritu me muestra que estoy en la sala de mi casa y hay una persona, está mi tío y está jugando conmigo. Entonces yo le hago la pregunta, ¿y qué está haciendo tu tío? Me dice, yo estoy sentada en las piernas de mi tío. Entonces uno automáticamente que piensa, ¡ay, bendito, la está abusando! Abuso sexual no implica solamente la parte genital, sino también el toque. Es una forma de abuso sexual que quita la inocencia y roba la inocencia. Y eso hace que las personas emocionalmente tengan un choque tan fuerte en su psique que necesariamente va a comportarse a futuro de una manera muy particular. Por ejemplo, ella no podía tener una muy buena relación social y era muy agresiva y muy a la defensiva. Incluso con su pareja de igual manera también era muy agresiva. Entonces yo le dije, bendito sea mi Dios, ¿qué está haciendo contigo? Me dijo, pues mi tío me abusó, Rafa, eso fue lo que siempre he querido. Me han dicho eso, que mi tío me abusó cuando yo tenía 6 años. Y dijo, ¿y qué estás viendo? Y ella abre los ojos y me dice, sorprendida, con una cara de sorpresa, me dice, Rafa, mi tío no me abusó. ¿No te tocó? Dijo, no, estamos jugando y él no hizo absolutamente nada conmigo. Le dije, oye, 30 años, recuerda que tenía 36, a los 30 años cargando tú con unos fantasmas que no hacen parte de ti, y eso ha hecho que tu vida siempre sea de conflicto. Dijo, sí, Rafa, tan raro.
Le dije, vamos a ver, que el Espíriu nos muestre. Acuérdate de la cuarta ventana, ¿no? Y entonces Sí. el Espíritu Santo, entrando en oración, el Espíritu Santo le muestra. Le dije, ¿dónde estás? Dice, mi casa es de un solo piso, estoy en la sala de mi casa y hay una habitación donde la puerta está abierta. Le dije, ¿por qué no vas allí? Allí dile al Espíritu que te muestre. Y cuando ella entra a la habitación, ella pone en el momento de intervención una cara de sorpresa, donde dice, así sorprendida, dice, está mi mamá. Pero sorprendí y le dije, ¿qué te dice? Dijo, empezó a regañarme fuertemente y empezó a pelear con mi tío y empezó a ofenderlo. Bendito sea mi Dios. Y el Espíritu me muestra. Y yo le digo, ¿quién te abusó? Y ella dice, mi mamá, Rafa. Mi mamá, con sus prejuicios. ¿Te imaginas? Le hizo creer ella, por los prejuicios de ella, por sus miedos y sus temores, le inculcó un espíritu que le hizo sentir que ella había sido abusada sexualmente. Y 30 años cargando con eso. Hicimos un proceso nosotros, pues, complementario, pues, a lo que hace Janet allí con Penitencia por Amor. Hicimos un ejercicio de perdón y reconciliación que fue bien especial, donde ella le decía a su mamá, simbólicamente, pero espiritualmente también, mamá, yo te perdono, y ella lloraba de corazón y decía, te perdono, porque tus miedos no son mis miedos, y no sabes el daño que me hiciste en mi vida, me hiciste un daño impresionante, el hecho de haberme inculcado tus propios miedos en mi corazón. Ahora imagínate las palabras que tal vez a nosotros nos han dicho nuestros propios padres y que no recordamos. Y eso tiene un efecto en la vida de las personas de una manera impresionante, Janet. Pero impresionante. Ahora fíjate lo que tú decías, ¿no? Cuando uno empieza a tener ese amor excesivo y cómo eso afecta a tu cuerpo. Impresionante, ¿no te parece? Sí, y otra parte que me parece importante ahí también es que yo aprendí en el proceso que por la parte materna cargaba como un espíritu de rencor y resentimiento que no me dejaba, o sea, yo miro la familia materna y solo hay problemas entre los hermanos y peleas y que el uno no se habla con el otro y yo no sabía que yo, digamos, estaba cargando también todo esto y realmente sí descubrí lo rencorosa y el resentimiento tan terrible que tenía dentro de mí. Entonces, pues también la penitencia por amor nos da esa opción de poder romper esas cadenas intergeneracionales que te están también marcando. Hay una parte de la penitencia por amor donde tomas tus apellidos para cortar por línea paterna y materna todo lo que cargues y para pedir por las almitas de los que ya murieron de esa familia. Eso también me ayudó muchísimo, romper esas cadenas intergeneracionales, en mi caso de rencor y resentimiento. Imagínate, y ahora te voy a contar una historia mía, que también a mí me impresionó y hace parte de lo que tú dices. En una oportunidad yo estaba sentado en el comedor, ya mi hija era adolescente, y estábamos sentados en el comedor, entonces mi hija tuvo una reacción, debido a que yo dije algo, y ella reaccionó de una manera tan grosera, pero no fue con palabra, sino con actitud, y me respondió de una manera, pero tan impresionantemente fuerte. Yo quedé sorprendido, yo abrí los ojos, pero abrí los ojos no por la forma en que ella me lo dijo, sino que me di cuenta que esa misma respuesta yo se la dije a mi papá. ¿Sí ves? O sea, yo dije, pero mi hija no estaba presente cuando yo le dije lo mismo. ¿Por qué mi hija está diciéndome lo que yo le dije a mi papá? Y fue lo mismo. ¿Sí te das cuenta? O sea, yo le dije, pues en ese momento, pues claro, yo orienté a mi hija, pero yo era más sorprendido en mi interior. Y me di cuenta que uno, emocionalmente y espiritualmente, uno carga, o sea, uno le transmite un ADN espiritual, o sea, uno le transmite una herencia espiritual a los hijos cuando uno no ha perdonado, cuando uno ha tenido un pecado oculto. Y eso son las maldiciones generacionales. Tuve que ir a mi papá y perdonarlo. ¿Sí ves? Y pedirle perdón, perdóname, porque definitivamente había cometido yo algo muy fuerte en mi vida. Y eso cómo afecta a los hijos sin que uno se dé cuenta. O sea que uno carga una cantidad de cosas, Janet, impresionantes en la vida. Y que no solamente a nivel físico, sino emocional, eso le afecta y eso va de generación en generación. Entonces fíjate cómo la penitencia por amor, que nos ayuda de una manera muy
específica y muy sistemática a ir viendo y sanando desde el Santísimo, desde la reconciliación, desde la misma rosario, el hecho mismo de ir sanando esas heridas que tenemos en nuestro interior y que el Espíritu nos lo va mostrando, ¿no es cierto? Sí, sí, Señor, así es, el Espíritu te va mostrando. Y la penitencia por amor es un proceso muy completo, porque es que la Biblia dice, sánate tú y sanará tu familia. Entonces a veces hay personas que me dicen, ay, yo quiero hacerlo por mi hijo, por mi esposo, que es el terrible. Pero no, o sea, primero tienes que examinarte tú y sanar tú. Cuando tú sanas, ya lo empiezas a hacer por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, así ya hayan fallecido, por tus familiares más queridos. Ahí ya lo puedes empezar a hacer por mucha gente, ¿sí? Pero primero siempre vas a ser tú, para estar sana y poder ayudar a los demás. Qué maravilloso. Mira cómo está saliendo esta entrevista contigo de una manera muy especial. Y hay otro punto que me llama la atención. Hablaste de la acción de gracias, el poder ver las cosas de manera diferente. Háblanos de eso un poquito. Pues lo que pasa es que antes, digamos, yo era la típica católica light que iba a la misa del domingo porque tocaba, pero yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo allá ni qué estaba pasando, ese milagro tan grande que ocurre en la Santa Eucaristía. A veces realmente tiene que pasarle uno cosas muy duras para que busque al Señor como debe ser. Y al principio uno siempre empieza a buscarlo por interés, ¿no? Ayúdame, ayúdame. Pero ya con el tiempo lo vas haciendo por amor, sintiendo ese amor de papá que Él te da. Entonces ya es diferente, ya temes es ofenderlo, quieres hacer las cosas para agradarle. Entonces esa enfermedad, como lo dije yo antes, se convirtió en la mayor bendición, una de las mayores bendiciones de mi vida, porque aprendí a valorar todo lo que antes de pronto tenía, que ni siquiera me daba cuenta que tenía. Entonces es tanto lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Que ahora sí, yo desde que me despierto, gracias Señor por la noche que me diste, por este nuevo día que me das, por esta nueva oportunidad, porque me puedo parar. Si me toca, qué sé yo, lavar un romo de loza, gracias Señor porque lo puedo hacer, porque hubo un momento en que no podía hacerlo. Entonces siempre todo lo debemos hacer alabando a nuestro amado Dios por tantas bendiciones que nos da y que a veces ni siquiera tenemos en cuenta. Y hay que tomar también muy en cuenta que la palabra, sí, lo que salga de tu boca es lo que se va a manifestar en tu vida, y eso lo dice la Biblia. Entonces cuando tú solamente te quejas y reniegas, estás alejando todas las bendiciones. Entonces no, siempre hay que hablar en bendición. La Biblia también dice que todo ocurre para bien de los que amamos al Señor. Entonces así la situación sea difícil es porque algo bueno me va a quedar a mí, o viene una bendición muy grande detrás de eso. Entonces siempre hay que bendecir al Señor en toda circunstancia, pero eso lo aprendí con esa enfermedad. Y al hacer precisamente todo el proceso de penitencia por amor también, porque allí me decías que siempre estabas viendo las cosas de manera diferente, y ahí le damos crédito y le damos fuerza a lo que es Romanos 12:2, que no vivas ya según las circunstancias del tiempo presente. O sea, no vivas lo que estás vivenciando, no lo veas con tus ojos humanos, sí. Míralo desde tus ojos espirituales, porque si tú en ese momento empiezas realmente a ser agradecida, o sea, cambiando la manera de pensar, como dice Romanos 12:2, tu manera de vivir va a cambiar. Y mira este otro testimonio que me sorprendió también, Janet, con respecto a lo que tú estás diciendo de la gratitud y ver las cosas de manera diferente. Entrevistamos a una mujer de Argentina maravillosa, que ella tiene un ministerio preciosísimo ahí en Miami, y ella fue adoptada. Ella fue adoptada, pero ella descubrió por equivocación que a los 27 años fue adoptada. Una mujer que venía de ser judía y se convirtió al catolicismo al ponerse a leer la Biblia. Qué interesante el Evangelio. Pero lo interesante de esta historia es que ella a los 27 años descubre que fue adoptada, y al descubrirlo fue un choque emocional impresionante, un choque que le llevó a tener muchos conflictos consigo misma y con su familia, y ella no se hallaba, tuvo que pasar por muchos procesos hasta que ella realmente empezó a cambiar su manera de pensar
y llegó, en vez de estar rechazando a su mamá, diciéndole inconscientemente o conscientemente sin que la conociera, que ella por qué la había abandonado, por qué la había dejado suelta, descubrió que ella había sido una heroína, porque ella fue capaz de sacrificar a su hija por preservarle la vida, y que el sacrificio la volvía una heroína. Mira, llegar a ese nivel de pensamiento demanda un cambio en nuestra manera de pensar, y esa manera de pensar cambia cuando nosotros nos permitimos ser guiados por el Espíritu Santo y llevamos una vida en coherencia con el Espíritu. Y eso, pienso que penitencia por amor también ayuda a eso, ya tú que conoces el proceso. ¿Es así? Sí, claro, claro, claro. Es que este proceso, lo que decía, es totalmente completo, porque abarca como todas las áreas de tu vida y toda tu familia. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mi hija, date cuenta que con este proceso te estamos limpiando el camino, o sea, para ti, para mis nietos, para todos los que vengan. Y ella, como vivió conmigo, pues todo lo que fue el proceso de la enfermedad y todo lo que sufrí, ella, pues ya digamos la actitud de ella es diferente. Entonces ella ya todo coloca todo en manitos de Dios, todos sus asuntos, todas sus cosas, y pues eso es para uno una satisfacción muy grande, ¿sí? Qué bueno. Y mira lo particular, que cuando uno empieza a ser agradecido y uno empieza a tener a Dios como número uno, y como bien tú le enseñaste a tu hija, a que todo lo coloque en las manos de Dios, pues nuestra vida empieza a ser cambiada y empieza a ser modificada. Pero aquí surge una pregunta, Janet, porque yo sé que los oyentes están diciendo, 3 años duraste, y hay otras personas que han durado 4 años. Por ejemplo, después de que tengamos el diálogo contigo, vamos a entrevistar a otra persona también que hizo penitencia por amor, y la pregunta es, Janet, ¿cuánto tiempo realmente uno sí tiene la tolerancia para vivir 4 años un proceso de sanidad? Entonces, para que nos hables un poquito de eso. O sea, ¿cómo hace uno para vivir 4 años un proceso de sanidad, o 5? Tú dijiste toda la vida, y es así realmente, solamente para darle esa claridad a los oyentes. Pues a los 3 años de estar haciendo la penitencia fue que me dijeron que yo era un milagro. Llevo 5 años haciéndola, o sea, han pasado ya otros 2 años. Pero yo creo que hay algo ahí muy importante, y yo siempre se lo digo a la gente. Tú, cuando estás en el mundo, cuando no conoces de Dios, llevas una vida un tanto miserable, por decirlo de alguna forma. El enemigo te tiene tan agarrada que tú ni siquiera te das cuenta. Cuando tú comienzas a querer salir de esas miserias, el enemigo te va a poner a ti muchas trampas y muchas dificultades para que no lo hagas, porque él no quiere que tú salgas de todo eso. Entonces, en mi caso, cuando empecé la penitencia, que fue extremadamente difícil, yo sentí que el mundo se me vino encima, las cosas se complicaron, más problemas, pero es ahí precisamente cuando tú tienes que tener más fuerza y más constancia, es cuando tienes que decir no, para adelante, porque yo voy desde la mano de Dios y yo no quiero seguir viviendo así. Es mi vida, es mi felicidad, es mi paz, es la felicidad de mi familia, y voy a luchar por eso. Entonces, no voy a decir que haya sido fácil, porque no, es bien complicado, y hubo días en que yo peleaba con Dios, y hubo días en que le decía tanto que te pido y tú como que no me escuchas, y decía no hago esto más, y no. Entonces ya luego empezaba a reflexionar, y yo no, por Dios, no puedo dejar de hacer esto, y le pedía perdón a Dios, le decía, Señor, perdóname por desconfiar, perdóname, tú sabes de qué estoy hecha, ayúdame, sola no puedo, levántame, dame tú la gracia. Y de nuevo me confesaba y seguía, y fue caídas y levántate, y de pronto a uno le pasa esto. Tal vez en este momento ya digamos que me siento más fuerte espiritualmente, lo que no significa que te descuides, porque el enemigo siempre va a estar acechándote, más cuando quieres hacer las cosas bien para Dios. Dice la palabra, si quieres servirle al Señor, prepárate para la prueba, ¿sí? Fortalece tu voluntad cuando llegue la calamidad,
pero aférrate al Señor y al final tendrás prosperidad. Entonces es eso precisamente, no ver la circunstancia del momento, sino tener esa fuerza de voluntad que si tú no la tienes, pídesela al Señor y sigue y continúa y continúa. Y cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando las cosas empiezan a ser diferentes, cuando empiezas a sentir esa paz, cuando empiezas a ver las bendiciones, te das cuenta de todo lo que realmente el proceso ha hecho. Pero Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Esto se lo digo siempre yo a la gente. Bueno, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo uno tiene que estar todos los días haciendo un ejercicio, es cada 8 días, uno tiene que estar leyendo el libro? ¿Cómo se hace para estar 4 años o 3 años haciendo penitencia por amor? Es como, bueno, yo me estoy colocando como en la posición de los oyentes, ¿no? Porque yo he conocido el proceso, pero ¿cómo se hace? Uno tiene que ser un beato, uno tiene que estar ya como un sacerdote o estar levitando de la santidad. Claro que estoy diciéndolo de una manera jocosa, porque es que la gente, yo me imagino que pensará, pero eso es muy difícil, ¿sí ves? Eso es muy complicado. Y entonces todos los que acompañan a Jesús, entonces imagínate que eso es bien particular, porque a veces uno dice, yo quiero las cosas automáticas, yo quiero las cosas ya, yo quiero que eso tan largo, eso es imposible. Pero cuando yo te digo esas cosas de una manera jocosa, es porque realmente nosotros estamos llamados a la santidad. Y entonces se le apartaron tantos hombres que estaban en Jesús y se fueron, dijeron, eso es imposible seguirte. Y mi Jesús mira a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice algo maravilloso, ¿a dónde más iré, Señor? ¿A dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y es precisamente resumiendo desde la palabra lo que tú estás diciendo, Janet. Estás diciendo que a dónde más vamos a ir, por Dios, tantos años de angustia, de desespero, y no vamos a dedicarle una vida de verdad en coherencia con el Señor. O sea, hacer penitencia por amor es una forma de estar viviendo el Evangelio vivo. O sea, es empezar a decir, Señor, yo voy despojándome, muriendo, para que tú nazcas y vivas en mí. ¿Qué crees de eso, Janet? Es totalmente cierto. Dios es el único camino real y verdadero. Es el único que te va a sanar, te va a dar la paz y te va a bendecir enormemente. A veces hay gente que de pronto conocidos o familiares que me llaman y me dicen como, oiga, ¿usted qué fue lo que hizo? Pero entonces es como que quisieran que yo les diera una fórmula mágica, que rezaran un Padre Nuestro y ya, sí, todo se arregló. Y resulta que no, o sea, eso es un proceso. Y yo digo, si viví tantos años sin Dios y lastimosamente ya sé las consecuencias de lo que pasa cuando haces las cosas sin Dios, ¿cómo no voy a dedicarle todos los días un rato a mi amado Señor, que es el que realmente me puede dar lo que yo necesito? Entonces es tomar tú la decisión, o sea, tú eres el que decide. El Señor siempre va a respetar tu libre albedrío, pero cuando tú decides seguirlo y hacer las cosas de acuerdo a su santa y perfecta voluntad, tu vida va a cambiar totalmente en todos los aspectos de tu vida. Lo que no significa que las cosas vayan a ser color de rosa, no, pero ya es diferente cómo afrontas cada situación que se te presenta, porque yo ya sé que voy a ver la gloria en esa situación, sí, que se presenta, pero para que yo vea la gloria del Señor actuando en mi vida. Entonces ya no es el desespero ni la quejadera, sino gracias, Señor, por esta situación que me permites vivir, porque sé que va a ser para que tú te manifiestes de nuevo en mi vida. Y la gente lo va viendo. O sea, no es tanto hablar, sino el testimonio. La misma gente, sobre todo los que me vieron tan enferma, me dicen, no, pero es que es impresionante verla a usted ahora después de cómo la vimos. Gente que de pronto pues está un poco lejos de Dios o eso. Entonces al ver cómo las cosas van cambiando, se dan cuenta que sí, que el Señor es el verdadero y único camino, pero tú tomas la decisión. Sí, lo que tú dices, mira, incluso yo he atendido personas que vienen desde muy lejos, vienen a buscarme y me dicen, es que necesito que tú me ayudes con mi relación de pareja.
Y la esposa toda angustiada. ¿Y por qué quieres que te ayude? Dice, es que yo estoy muy angustiado porque es que yo tengo otra persona en mi vida y necesito que tú me ayudes ya, automáticamente ya. Porque sí, yo he visitado a muchas personas y entonces dame la fórmula mágica porque yo he ido hasta brujos para tratar de resolverlo, pero entonces yo quiero ya me dijeron que tú eres un buen psicólogo, resuélvemelo ya. Cuando resulta que el problema es mucho más de fondo y las cosas no son así con el Señor, así no se resuelven las cosas. Entonces no tuviste que entrar a un convento para hacer penitencia por amor, sino que seguiste una vida normal. Entonces, sí, una persona común y corriente como cualquiera, agobiada por los problemas y por las malas decisiones del pasado, que buscó al verdadero, al duro, al único que te puede sacar de todo eso, realmente es tu decisión y la constancia y la perseverancia. Sí, Señor. Bueno, Janet, me fascinó escucharte, fue maravillosa esa entrevista que te hice donde nos motivas realmente a estar buscando del Señor y con esta estrategia tan maravillosa que el Señor le regaló a una mujer muy consagrada a Dios, que tiene un testimonio muy bonito de vida, que se llama Janet Martínez, que lo puedes encontrar ahí en YouTube. Y aquí, en este programa, pues tú vas a decir, bueno, ¿y cómo yo hago para encontrar esa metodología o esa forma de hacer penitencia por amor? De todas formas, yo te voy a dejar allí en YouTube, cuando tú veas el programa, voy a dejar la dirección de correo electrónico y los números de la fundación aquí en Bogotá, para que te contactes directamente con Janet Martínez y puedas acceder a este material. Bueno, muchas gracias, Janet, muchas gracias por tu testimonio, por este espacio que nos regalaste. No, y primero que todo, gracias al Señor por permitirme este espacio, por concederme este espacio para contar este testimonio de vida y pues invitar a todas las personitas a que realmente lo hagan, que no sea como la emoción del momento de decir, uy, no, qué chévere, lo voy a hacer. O sea, toca ponerlo por obra y hacerlo y se darán cuenta que las bendiciones van llegando y su vida va cambiando, no solo la suya, sino la de su familia, la de toda su familia. Gracias. No, a ti, muchas gracias a ti, un fuerte abrazo. Y entonces en este momento vamos también a escuchar otro testimonio especial de María Isabel Mejía, que ella es coordinadora nacional de Jesús Salva a mi familia, que también hicimos un programa con ella con su testimonio maravilloso, y ella nos va a hablar sobre lo que ha sido para ella penitencia por amor en su propia vida. Entonces, continuemos pues con el programa. Tuve que enfrentar un proceso de separación y divorcio muy dolorosos. Marcaron mi vida porque además iban acompañados de una cantidad de problemas personales y familiares muy fuertes que me llevaron a un desierto. Por misericordia de Dios conozco un proceso hermosísimo que se llama penitencia por amor. Este proceso inicia con el sacramento de la reconciliación. Recuerdo que tuve la oportunidad de estar con un sacerdote y frente al Santísimo unas 3 o 4 horas, desnudando por primera vez mi alma y limpiando y vaciándome de todo resentimiento, dolor, depresión y una cantidad de pecados que me apartaban del corazón de Papito Dios. A partir de allí hacer este hermoso proceso que recorre toda la vida y es empezar a entregar en manos de Papito Dios, de Mamita María, cada uno de los momentos que has vivido y pedirles que tomen control sobre tu vida y que vengan a sanarte, a reparar y a darte todo aquello que no tuviste en aquel momento de la vida. Debí escribir muchísimo, escribí muchas cartas de reconciliación con Papito Dios. Escribí también muchas cartas reconciliándome con mis seres queridos. Un primer momento en penitencia por amor me lleva a tener nuevamente hábitos espirituales, ya que debía asistir con frecuencia a la Eucaristía, rezar el Santo Rosario y visitas al Santísimo. Hice un cuaderno que lo llamé el cuaderno de la restauración, donde iba escribiendo mis dolores, mis angustias,
pero donde también iba escribiendo la esperanza, la palabra de Papito Dios que traía a mi alma, y donde podía también escribir cartas pidiéndole perdón a Papito Dios y reconciliándome con mi historia, con mis seres queridos, con aquellas personas que me habían lastimado. Penitencia por amor inicia sanando aquel primer momento de la concepción de mi vida. No conocía realmente a profundidad esos primeros años de vida y menos el momento de la concepción. Supe por mi mamá que tuvo que estar en reposo varios meses por amenaza de aborto, así que desde allí seguramente empezaron a crearse las primeras heridas de mi infancia, que más adelante se pudieron trasladar también a mi vida matrimonial y familiar. Pude y tuve la oportunidad de pedirle a Mamita María que me metiera en su vientre bendito, en este primer sagrario, y que allí recibiera todo el amor y todas aquellas cosas que no recibí durante el embarazo de mi mamá. Los primeros 7 años de vida son fundamentales en cualquier persona, porque allí es donde recibes los valores y donde se forma una persona. Y mi primera infancia fue muy marcada por la muerte de mi hermano mayor. Esto generó unas heridas y vacíos afectivos bastante grandes, así que tuve la oportunidad de pedirle a Papito Dios y a Mamita María que se encargaran de estos primeros 7 años de mi vida y que trajeran todo el amor, toda la comprensión, los valores, los principios y todo lo que faltó en esa primera infancia, momentos de mi vida. A partir del año 8 hasta que cumplo mi edad, el Señor me permite hacer un proceso de reconciliación con Él, tener durante este proceso muchas confesiones, porque el Señor en el Santísimo me iba revelando diferentes momentos de mi vida, de pecados, de situaciones difíciles que se iban presentando. Y yo ya había ido a varios psicólogos, terapeutas, buscando una respuesta, pero era la primera vez que yo misma podía hacer ese proceso y pedir la intercesión de Mamita María y entregar mi situación con una humildad en manos de Dios para que fuera sanando, limpiando, reparando, restaurando. En este proceso que hubiera podido tardar un par de meses, duré casi 4 años, repitiendo sobre todo aquellos años de mi vida. Volvía otra vez a la Eucaristía 2, 3, 4 veces, muchas veces, sanando un evento especial que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, y hasta que yo no sintiera alivio en mi corazón por esta situación, no pasaba al siguiente año. Cuando terminé el proceso, le di gracias a Papito Dios, a la Santísima Trinidad, por esa nueva vida espiritual que me estaban regalando, y pude hacer este proceso también por mis seres queridos, en especial por mi mamá y mi papá, sanar muchas heridas del pasado con ellos. Es un acto penitencia de amor, por amor también, un acto como de misericordia, de caridad por las demás personas que en determinado momento no tienen su conciencia plena para hacer estos procesos de sanación, y es muy bonito que tú también puedas darle estos regalos espirituales que tal vez no los materializan aquí en la tierra, pero que más adelante se van a encontrar con ellos cuando lleguen al cielo. Así que después de este hermoso proceso que tardó casi 4 años, empiezo a recibir también muchas bendiciones y empiezo a ver cómo se rompen todas aquellas ataduras generacionales que nos habían acompañado por varios años, y empezamos a recoger como familia muchos frutos. Faltando 2 Eucaristías para terminar el proceso de penitencia por amor por mi mamá y mi papá. Mi papá regresa a la casa después de 30 años de su ausencia, y el Señor nos da la nueva oportunidad de tener una familia restaurada
en el amor y en la bendición de Él. Hoy, como familia restaurada, compartimos muchos momentos de oración, de Eucaristías, momentos familiares importantes para todos. Yo hoy les recomiendo este hermoso proceso, no porque lo haya estudiado o porque me haya formado en algún lugar para poder hablar sobre él, sino porque es parte de mi vida, de mi historia y parte de este hermoso proceso de restauración personal y familiar. Sé que existen otros procesos de sanación interior. Ojalá que si llegan a optar por alguno de ellos, lo hagan de la mano de un director espiritual o de un sacerdote que los va a ayudar muchísimo, y que traten de hacerlo siempre en gracia, tratando de mantener el corazón lo más puro, lo más limpio, para que el Señor pueda entrar y sanar cada área de sus vidas. A través de penitencia por amor, puedo decir que Dios se ha manifestado grandemente en mí, en cada uno de los miembros de mi familia, y que me ha hecho la hija más amada de su corazón. Bueno, Padre, después de haber escuchado estos dos maravillosos testimonios, uno queda sorprendido de cómo Dios sana y tantas heridas del pasado. Y nosotros, como psicólogos que estamos pues con mi esposa consagrados en el misterio de restauración familiar, tenemos como fundamento eso, que hay heridas emocionales del pasado que nos convierten en marionetas emocionales. Y Dios sana, porque es que hay muchas situaciones de nuestro cuerpo que son, como tú decías en la introducción, son situaciones psicosomáticas. Entonces es evidente que el mejor médico de médicos es el Señor. Entonces, como católicos, creemos en que Jesús es el que sana y nosotros nada más somos los instrumentos, y muchas veces la oración de la comunidad y que las personas sientan el apoyo de alguien que los quiere, que los cuida, solo eso puede hacer que se revierta el proceso de una enfermedad. Claro, Padre, y es tan importante, por ejemplo, estas formas tan hermosas que el Señor nos regala, por ejemplo, en el caso de Janet Martínez, que pues fue el Señor quien le reveló en penitencia por amor, unas formas maravillosas de poder acceder a tantas situaciones de nuestro pasado, incluso desde nuestro vientre, desde el vientre materno, en los cuales nosotros estuvimos 9 meses allí en nuestras mamás. Y eso también tiene su efecto. Incluso quiero contarte esta historia rápida, Padre, donde como una persona en un proceso que estábamos haciendo de sanidad, ella descubre cómo su mamá, cuando estaba en el vientre materno, la había rechazado porque no quería tener otro hijo más. Y ese rechazo, ella, me acuerdo tanto que ella se colocó como una posición fetal y se imaginaba que estaba dentro del vientre. Es una cosa muy linda, Padre, y dolorosa. Y ella me dice, yo le preguntaba, ¿dónde estás? Haciendo oración, ¿no? Esto no es hipnosis, nada de esas cosas, porque nosotros no hacemos nada de hipnosis, sino desde el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué estás viendo? Y ella decía, estoy en el vientre de mi mamá, y mi mamá me rechazó antes de que yo naciera. No quería que yo naciera. Y me tuvo simplemente porque se dejó llevar por mi papá, por la influencia de su familia, pero ya no quería que yo naciera. Y eso le causó una herida tan fuerte en su corazón que nos tocó hacer todo un proceso de perdón. Entonces fíjate cómo hay cosas que nosotros desconocemos, Padre, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Es por eso que necesitamos acudir a algún retiro de sanación interior, algún grupo de oración, alguien que nos ayude de alguna manera, incluso pues como los seminarios de matrimonios que tú y tu esposa realizan con muchas parejas y personas a lo largo del año. Son buenas oportunidades que tenemos para sanar nuestro interior, y este tiempo de Cuaresma se presta mucho porque estamos en preparación a la Pascua, así que es un tiempo de purificación y sanación física e interior. Y sobre todo, pues esta forma tan hermosa de penitencia por amor, que se la recomendamos también a las personas, como yo les compartía, para que ustedes puedan acceder a ella a través de el correo electrónico de Janet Martínez, que va a estar allí en nuestro canal de YouTube,
que lo consigues como Cápsulas de Misericordia, Padre Roberto Mena o Rafael Aníbal Cortés. Bueno, Padre, entonces para que nos des, por favor, tu bendición, si eres tan amable. Claro que sí, le pedimos al Dios misericordioso que nos otorgue su bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Nos vemos entonces dentro de 8 días con otro programa de interés, y estos programas difúndelos, compártelos también con tus conocidos. Acuérdate, allí en nuestro canal de YouTube o en Facebook también nos vas a encontrar como Cápsulas de Misericordia. Un fuerte abrazo para todos.